piensas? ¿Qué piensas tanto? Por favor, dime qué piensas tanto. Te veo todo el tiempo en tu mente, no logro entender qué hay aquí que no hay en el mundo real. Porque estás tan desconectado de la realidad. Te veo en las clases, pero no estás ahí. No estás ahí. Simplemente estás aquí todo el tiempo. ¿Qué piensas tanto? Es que es inexplicable la cantidad de cosas que se me ocurren al instante. Lo que me rodea me genera una creatividad tan inmensa. Es precioso la cantidad de cosas que se generan en mi cabeza. Las escribo, ¿sabes? Tengo varios cuadernos de hace mucho tiempo donde escribo todos estos pensamientos. Me gustaría decirlo, ¿sabes? Porque no solo los escribo y ya en una frase, hago diálogos completos, hago toda una historia. ¿Qué no hago? ¿Qué no creo? ¿Qué no imagino? Pero ¿por qué no lo dices al público aquí? Llevas un año sin subir videos. Necesitamos de ti. Y justo ahora que tienes una mente tan fresca y tan llena de energía que lees bastante, ¿por qué no lo dices? ¿Por qué no lo dices al público? Lo sé, lo sé, lo sé. Es fácil decirlo para ti. Pero la realidad del asunto es que no lo hago. Es una combinación de miedo, tal vez pereza. ¿Sabes qué más? Quizá demasiado personal. Tal vez el público no quiere eso. Tal vez los que ven mis videos quieren más tutoriales de dibujo. No quieren escucharme hablar de Aristóteles, de Sócrates, lo que pensé ayer mientras leía la Biblia. Tal vez ellos no quieren escuchar mis pensamientos. O tal vez se identifiquen. ¿Por qué no lo intentas? ¿Sabes? Hace un tiempo me regalaron un libro, El retrato de Dorian. Sí, era fascinante. ¿Qué tiene que ver el libro? Bueno, te voy a recordar un poco de lo que iba. Iba sobre un pintor que hacía el retrato de alguien, ¿no? Entonces, vamos a decir que venía un amigo de él y le decía, oye, pero esa pintura está preciosa, ¿por qué no la pones en un museo? Y venía el pintor y le decía, no, pero es que esa pintura es muy personal para exponerla en un museo. Y le pregunta por qué. O sea, porque un retrato que no es tuyo es demasiado personal. Y ahí es cuando él comienza a explicar. Es que Dorian Gray me ha cambiado el pensamiento. Es que Dorian Gray es una persona fascinante. Es que Dorian Gray habla maravillosamente de esto. Me cambió el pensamiento en esto. Es que no te imaginas quién es Dorian Gray, cómo ha transformado mi vida. Y Dorian Gray es demasiado personal para mí. Por eso el retrato en un museo sería demasiado personal. Ok, pero se entiende, no quieres exponer tus pensamientos porque piensas que puede llegar a ser demasiado personal. Sí, sí. Es que ¿qué pasa si yo aquí vengo y expongo un poema y se me ocurre en la semana y de repente venga la persona a la que le hice el poema y diga, oye, soy ese? No, es que capaz, es que te veo capaz, solo no lo hagas. Eres capaz de controlar lo que escribes, ¿no? No escribes algo tan personal, pero escribe algo de lo que te sientas orgullosa, tal vez. ¿Qué tienes escrito? Un campeonazo se hace. Un campeón se hace. Para ser grandes en esta vida tienes que recordar quiénes fueron grandes antes de ti. Y ese es un pensamiento que he tenido durante hace mucho tiempo, ya que cuando a mí hablaban de estos grandes genios, no paraba de identificarme, quiero que sepan. Por ejemplo, Elon Musk. De pequeño tuvo una gran crisis existencial que le hizo cambiar totalmente su pensamiento en ese momento, lo que lo hizo buscar un camino totalmente distinto al resto de seres humanos en el planeta. O como Steve Jobs, que luego de un viaje espiritual a la India hizo que su mente, su alma, todo en sí mismo no cambiara de perspectiva, sino que buscara el lugar que le faltaba en el mundo. Lo encontró. Steve Jobs dice que él leyó un libro. Siempre es como un libro lo que los hace cambiar de mentalidad. Yo me he leído todos los libros de mis grandes célebres y quiero mencionárselos a todos ustedes. Steve Jobs siempre para mí ha sido una de las figuras más representativas para lo que yo quiero aspirar a ser. No porque yo quiera ser una genia de la computación, sino porque él en sí mismo combina dos de las más grandes pasiones que ha tenido en toda su vida.
y usa todo su conocimiento general para hacer de sus talentos verdaderamente uso en el mundo. Algo que muchas veces nosotros evitamos por miedo a lo que piensen los demás o por situaciones que simplemente nosotros pensamos que, ok, si hacemos esto combinado con esto, vale mejor no arriesgarse, porque nadie lo ha hecho antes. Steve Jobs en la universidad tomó un curso de caligrafía. Él decía que nunca lo iba a utilizar en su vida, pero adivinen qué, cuando hizo la Macintosh, creo que fue la Macintosh, o Lisa, tuvo que reinventarse, porque vio que todas las computadoras eran exactamente lo mismo dentro de ellas. Le faltaba un factor bello, un factor artístico en sí mismo. Entonces, él utilizó sus conocimientos en su curso de caligrafía para hacer uno de los lenguajes de programación con una tipografía de las más bellas que existía en esa época. Nadie antes se le había ocurrido meter aspectos bellos a las computadoras porque eran máquinas pensantes. Entonces nunca le vieron el atractivo para nosotros en sí mismo con nuestra vida cotidiana. Hoy en día las tipografías son algo indispensable para todo. En sí mismo cuando hacemos un Word, cuando estamos en el celular, cuando estamos haciendo los diseños gráficos, todas las tipografías dicen algo distinto. Y eso es algo que él vio que podían expresar las computadoras. Porque ¿qué son las computadoras? Las computadoras no son seres humanos. Las computadoras no pueden tener ese modo de expresión de los seres humanos. Pero si le damos esa tipografía, puede ser que conecte con nosotros. Combinar el arte con la parte más científica es lo que más admiro de Steve Jobs. Combinar todos esos aspectos, como ya dije. Y luego está Elon Musk. Recuerdo la primera vez que supe de él. Estaba en 8º grado y de repente me comenzaba a interesar el espacio exterior, las ciencias, todo lo que tenía que ver con física del espacio, la química del espacio, los cuerpos celestes. Todo lo que tenía que ver con eso me fascinaba a mí en su totalidad. Y quiero que sepan que el primero que yo vi que como que conectaba conmigo, pensando que era el futuro de la humanidad del espacio exterior, es Elon Musk. ¿Quién en el planeta se le hubiera ocurrido hacer algo así? Solo él vio cómo de simple era el mundo y cómo nosotros estábamos complicando las cosas con el viaje al exterior, porque los dispositivos que usaban eran como muy del gobierno, estaban como muy alejados de las personas normales. Él hizo una empresa privada, SpaceX, y ha logrado conectar conmigo y su historia. Por eso lo conocí, por SpaceX, porque él quería, a pesar de todo lo que le dijeron, él hizo su propia nave para poder ir al espacio exterior, a Marte, y poder regresar. La Starship.